La historia que conocemos dice que Anakin Skywalker, derrotado por Obi-Wan en Mustafar, fue rescatado por Palpatine, reconstruido como Darth Vader y convertido en el puño de hierro del Imperio. Pero, ¿qué hubiera pasado si Palpatine lo hubiese dejado morir? ¿Si nunca hubiera existido Darth Vader como lo conocemos? Hoy exploraremos una de las teorías más oscuras de Star Wars. Y créeme, las consecuencias habrían sido aterradoras. Anakin yace destrozado en la orilla volcánica de Mustafar. Su respiración se convierte en jadeos intermitentes. Su piel se consume bajo el fuego. Y sus ojos, amarillos y llenos de furia, aún brillan con odio. Obi-Wan ya lo ha sentenciado al exilio eterno, dejándolo allí, reducido a lo que queda de un hombre roto. En la historia oficial, Palpatine lo encuentra y lo reconstruye como Darth Vader. Pero si en ese instante, al llegar, el emperador hubiera visto a Anakin ardiendo y simplemente hubiera girado la mirada, todo habría cambiado. Palpatine habría comprendido que su aprendiz estaba demasiado dañado para ser útil. No era un salvador, era un peso muerto. El futuro de los Sith debía asegurarse con un sucesor fuerte, no con un mutilado cuya voluntad se había quebrado. En vez de convertirlo en máquina, lo abandona, convencido de que Anakin ya había cumplido su propósito, destruir a los Jedi desde dentro. En su visión, el arma estaba forjada, lo demás era descartable. Sin Vader, la consolidación del Imperio se volvería un proceso más frágil. Palpatine carecería de un ejecutor temido universalmente, y su poder se sostendría más en el miedo político que en la amenaza física. El Senado habría caído de todas formas, pero la galaxia no recordaría la figura del guerrero negro, sino la sombra distante de un emperador invisible. Los inquisidores tomarían un rol más decisivo, convertidos en la punta de lanza de la caza Jedi. Sin embargo, ninguno tendría la misma fuerza ni la misma presencia que Anakin reconstruido. El Imperio sería más extenso, pero también más vulnerable a la disidencia. El destino de Padmé sería otro de los puntos de inflexión. En la versión oficial, su dolor y desesperanza la conducen a la muerte tras el nacimiento de los gemelos. Pero sin la carga de ver a Anakin convertido en monstruo, la chispa de vida que quedaba en ella podría haber resistido. Sobrevive lo suficiente para criar a Luke y Leia en secreto, ofreciendo a la galaxia no dos huérfanos dispersos, sino dos herederos unidos desde la infancia, con la guía de su madre y quizá el contacto oculto de aliados Jedi sobrevivientes. Esa crianza alteraría de raíz el destino del Imperio, pues el linaje Skywalker se consolidaría mucho antes de que Palpatine pudiera detectarlo. En paralelo, Obi-Wan se habría refugiado igual en Tatooine, pero su vigilia tendría otro propósito. No sería el guardián de un niño aislado, sino parte de una red secreta que velaría por la seguridad de Padmé y sus hijos. Yoda, desde su exilio, sabría que el futuro aún podía rehacerse, que la profecía del elegido no había sido destruida del todo, sino transformada en algo distinto. El Imperio avanzaría con su maquinaria bélica, sí, pero la ausencia de Vader se notaría en cada batalla, en cada campaña de terror. Los sistemas rebeldes encontrarían menos resistencia y más esperanza, pues no existía la figura que sofocara toda chispa de rebelión con su mera presencia. Palpatine seguiría siendo temido, pero de forma distante, casi mítica, sin un verdugo que lo representara en cada rincón de la galaxia. Y sin embargo, la mayor incógnita permanecería tendida en las orillas de Mustafar. Anakin no murió de inmediato. La fuerza misma había elegido ese cuerpo como su centro, y su odio era demasiado poderoso para extinguirse. Abandonado, mutilado, consumido por el dolor, podría sobrevivir unas horas, unos días, quizás más. Si su rabia lo mantenía con vida, nacería algo mucho más peligroso que Darth Vader. Un ente quebrado, sin maestro, sin propósito claro, que no respondería a nadie. Un oscuro errante, fruto de la traición, capaz de jurar venganza tanto contra Palpatine como contra Obi-Wan. En ese instante, la galaxia dejaría de tener dos bandos claros. El Imperio y la incipiente rebelión
ya no serían las únicas fuerzas en disputa. En las sombras, un monstruo en llamas se arrastraría hacia un destino desconocido. Si Palpatine hubiera girado la mirada y dado la espalda, el verdadero terror de la galaxia no sería Vader, sino lo que Anakin podría haber llegado a ser por sí mismo. La galaxia entra en una nueva era, pero esta vez sin la figura de Vader para imponer miedo absoluto. Palpatine, privado de su aprendiz, necesita asegurar el control de inmediato. Ordena a los inquisidores expandir su cacería, multiplicar las ejecuciones públicas y sembrar terror en los sistemas periféricos. Sin embargo, la fuerza de estos cazadores es desigual, su poder limitado y su rivalidad constante. Ninguno logra inspirar la imagen de inevitable derrota que Vader representaba. Los Jedi sobrevivientes encuentran resquicios donde esconderse. No hay un monstruo en armadura negra siguiéndolos personalmente hasta el último rincón. Sí, los inquisidores cazan, pero la diferencia es clara. Donde Vader garantizaba muerte, los inquisidores ofrecen posibilidad de escape. Ese margen mínimo mantiene viva la esperanza, y la esperanza en la galaxia se propaga como fuego. Mientras tanto, Padmé, convaleciente pero viva, oculta a sus hijos bajo identidades falsas. No están separados, crecen juntos, amparados por contactos de la antigua república que aún le son leales. Luke y Leia no conocen el trauma del exilio, sino la educación clandestina de una madre que aún cree en la democracia. La semilla de la rebelión se planta no en discursos militares, sino en la crianza de dos herederos que representan lo que la galaxia perdió. Obi-Wan, consciente del riesgo, asume un papel distinto. No vela en soledad sobre un niño en Tatooine, sino que se convierte en protector indirecto de Padmé y consejero en las sombras. Yoda, desde Dagobah, interpreta la situación como un giro inesperado de la profecía. El elegido no sería un hombre marcado por el odio, sino dos hijos nacidos de la tragedia. Esa lectura cambia la estrategia de los pocos Jedi dispersos. No proteger al padre caído, sino preparar el terreno para la generación que vendrá. El Imperio, sin Vader, se vuelve un régimen más político que mítico. La maquinaria bélica avanza, pero su núcleo carece del icono oscuro que consolidaba la obediencia. Los almirantes imperiales deben recurrir a tácticas convencionales, flotas, bloqueos, miedo burocrático. La opresión sigue siendo brutal, pero menos personal. No existe la figura que aterrorice por sí sola a un planeta entero. Y en esa grieta, las células rebeldes empiezan a organizarse mucho antes de lo que ocurrió en la historia original. En este escenario, Palpatine percibe un peligro aún mayor. No teme a los Jedi supervivientes, ya reducidos al exilio. Su temor real es la posibilidad de que surja un heredero de Skywalker. Los rastros en la fuerza no pueden ocultarse para siempre. Sin un Vader a su lado, su obsesión se concentra en encontrar a los hijos de Padmé, cuya existencia sospecha. Esto lo vuelve más paranoico, más dependiente de sus agentes, pero también más errático. Y mientras el emperador fortalece su cacería, algo sucede en Mustafar. Anakin no pereció inmediatamente. El odio, la rabia por la traición, la humillación de haber sido abandonado, lo mantienen vivo más allá de lo que un cuerpo normal soportaría. No es reconstruido, no es disciplinado por un maestro. Lo que surge es una aberración, un ser consumido por dolor y rencor puro, un guerrero que no responde a nadie. No hay respirador, no hay armadura icónica, solo un espectro de fuego y ceniza que arrastra su existencia. Ese Anakin abandonado no se convierte en un símbolo imperial, sino en un enemigo impredecible. Para Palpatine es una amenaza, un aprendiz traicionado con suficiente poder como para desestabilizar todo. Para los Jedi es una herida abierta, un recordatorio de lo que se perdió. Para la rebelión, un fantasma que podría convertirse en aliado o en catástrofe. Así, la galaxia se fragmenta en tres fuerzas: el Imperio, cada vez más débil en su terror; la rebelión, cada vez más fuerte en su esperanza; y una figura errante que no pertenece a ninguno. Anakin
ya no es el elegido ni el verdugo, sino una incógnita que podría hundirlo todo. El abandono en Mustafar no eliminó el peligro, lo multiplicó. La galaxia entra en una etapa inestable. El imperio continúa extendiéndose, pero su estructura ya no es inexpugnable. La rebelión encuentra más mundos dispuestos a arriesgarse, pues el miedo absoluto que encarnaba Vader nunca llegó a existir. Sin embargo, lo que podría parecer una ventaja se convierte en una nueva amenaza. La presencia latente de Anakin, convertido en un paria de la fuerza. Años después de Mustafar, Anakin sobrevive como un espectro físico y espiritual. No es el Vader blindado en armadura, sino un hombre mutilado, deformado por el fuego, que aprendió a prolongar su vida a través del odio y la conexión más oscura con la fuerza. No se alía con nadie, ni siquiera con los Sith. Sus apariciones son esporádicas, pero devastadoras. Colonias enteras arrasadas, templos Jedi profanados, bases imperiales destruidas sin dejar rastro. Nadie comprende si es un enemigo o un castigo divino. Su nombre se convierte en un susurro prohibido, el fantasma de Mustafar. Luke y Leia, creciendo juntos, se convierten en figuras centrales de la resistencia. Su entrenamiento clandestino con restos de la antigua orden, sumado a la guía de Obi-Wan y la inspiración de Padmé, los forja en líderes mucho antes de lo previsto. Pero la sombra de Anakin los persigue, no como padre, no como mito, sino como una fuerza errante que amenaza con desatar un caos mayor que el imperio mismo. La profecía del elegido se distorsiona. No habla ya de traer equilibrio, sino de arrastrar a la galaxia hacia un destino desconocido. Palpatine, atrapado en su paranoia, busca, desesperadamente, a este Anakin que creyó muerto. No lo ve como aliado, sino como error. El emperador entiende que su antiguo aprendiz, liberado de toda lealtad, es capaz de destruir tanto su imperio como cualquier esperanza Jedi. En sus planes surge la idea de crear nuevos aprendices, moldearlos desde cero, porque sabe que mientras Anakin respire, el trono imperial no está seguro. La rebelión, por su parte, empieza a preguntarse si luchar contra el imperio es suficiente. Algunos ven en Anakin un enemigo mayor, otros lo consideran un potencial destructor de Palpatine. Este dilema divide facciones, genera tensiones internas y abre un frente inesperado. ¿Qué hacer con el fantasma que camina en Mustafar? Los hijos de Padmé llegan inevitablemente a la encrucijada. Para Luke y Leia, la guerra ya no es solo contra el imperio, es contra la sombra de un padre que nunca conocieron realmente, un ser que podría decidir el destino con un solo movimiento. No es la historia de redención que todos conocemos, sino una amenaza abierta que ningún maestro puede controlar. Y aquí se abre el mayor misterio. Si Anakin hubiera sido abandonado, ¿habría permitido la fuerza que sobreviviera eternamente como un recordatorio de lo que significa romper el destino? ¿Habría sido su existencia el verdadero equilibrio, obligando a Jedi y Sith a enfrentarse no entre sí, sino contra él? O tal vez ese abandono habría marcado el nacimiento de algo mucho más peligroso que un imperio, un enemigo que no busca poder, sino venganza infinita. La teoría concluye en este punto, pero no se cierra, porque la verdadera pregunta ya no es qué habría hecho Palpatine, ni qué camino habrían tomado Luke y Leia, sino ¿qué habrías hecho tú si la galaxia se encontrara atrapada entre un tirano sin aprendiz, una rebelión frágil y un monstruo nacido del fuego de Mustafar? El futuro, en este escenario, no está escrito. Solo queda la incertidumbre de un destino que nunca conoceremos y la imaginación de quienes se atreven a mirar más allá del canon.